hace 2 semanas, estuve hablando que vamos a tocar 7 habilidades prácticas que debe tener la persona que quiera plantar. Para los procesos de plantación hay que desarrollar 7 habilidades prácticas. Y es lo que vamos a estar haciendo en 7 clases o en 7 talleres. Vamos a estar desarrollando habilidades prácticas. Le llamamos taller porque aunque usted no hace una actividad acá como tal, sí queda para hacer una actividad práctica en el campo. Entonces, la primera habilidad que usted debe desarrollar es analizar la comunidad. La primera habilidad. Tener la capacidad de analizar a la comunidad. Al finalizar este taller, el plantador tendrá la capacidad de plasmar el plan estratégico contextualizado y así desarrollar el proceso de plantación. Es decir, en otras palabras, que usted podrá tener la capacidad de hacer un plan para una comunidad específica y poderla influenciar. Les recuerdo, el desarrollo de la clase es presencial online. La cámara debe estar encendida en lo posible. El micrófono debe estar apagado, pero disponible para cuando usted necesite hablar. La participación debe ser anunciada, es decir, alzar la mano. Y el respeto y buenas relaciones con los demás. La agenda de la clase la manejamos con algo que llamamos CRECE. Y la primera C es conexión con la palabra de Dios. Luego la R de revisión. Revisamos lo anterior. Exposición, y aquí se expone el tema a tratar el día de hoy. Y complemento. En los complementos hay herramientas que nos sirven para desarrollar ese tema. Y por último, la ejecución, que es la tarea o el ejercicio que queda pendiente para hacer en el campo de trabajo. Vamos entonces a empezar con la conexión. Conexión, es lo primero. Dice el texto, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muy bien, me gustaría escuchar a 1 o 2 personas de este texto, que opinan de este texto. ¿Qué les llama la atención y qué opinan acerca de y cómo lo pueden relacionar con un proceso de plantación? Dale, mi hermano Miguel, alzó la mano. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Hay un tema importante que es el hecho de que tenemos que estar claros, incluso no, el manual de vida, la palabra de Dios nos dice que debemos planificar todo lo que hacemos y que esto se debe planificar como se planifica en lo secular una empresa. El hecho de implantar una iglesia, de gestionar con la ayuda del Espíritu Santo la implantación de una iglesia y el sostenimiento de una iglesia implica un proceso de planificación estratégica permanente. Excelente aporte. Planificación estratégica. Muy bueno, hermano Miguel. Es decir, que el Espíritu Santo que nos habla en el momento para hacer algo también nos puede hablar de manera anticipada para planear, ¿verdad? A veces solo pensamos en la voz del Espíritu Santo en el momento, como a la hora de improvisar, pero ¿por qué no pensamos en la voz del Espíritu Santo a la hora de planear? Eso es bastante importante. Gracias, hermano Miguel. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? No sé si alguien alzó la mano y no lo veo. O ya con ese aporte. Clara. Bueno, lo importante de una planificación o de un emprendimiento o de una plantación es lograr permanecer el sostenimiento, porque nada es iniciar un proyecto y se derrumbe en mitad del camino, es permanecer para después avanzar. Excelente.
La clave de la permanencia, insistencia. Aunque no haya resultados inmediatos, permanecer hasta ver resultados. Gracias por esos dos aportes importantes para el día de hoy. Bueno, vamos a ver que aquí saqué unas cositas. ¿Cuál templo fue planeado? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Nosotros nos burlamos de la ingeniería, algunos le llaman ingeniería colombiana, y es que muchas de las veces nuestra ingeniería es improvisación. ¿Sí? Entonces usted ve una construcción allí al lado derecho y esa construcción se nota que no fue planificada. Simplemente se hacía una parte, después salía el ladrillo, se hacía la otra parte, después se le echó el otro piso, pero nótese que cada piso tiene un tamaño diferente. ¿Y qué le puede pasar a esa construcción? ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a la construcción? No prospera. No prospera, puede caer, ¿cierto? Y así como podemos planear un templo para construirlo, también debemos de planear la iglesia. ¿Sí? Nosotros a veces no planeamos cómo queremos que la iglesia crezca. Y la iglesia crece y crece con muchos defectos, con muchas inconsistencias. No hay procesos claros dentro de la congregación. No sabe la puerta de entrada, no sabe caminos de crecimiento, de discipulado, no sabe tiempo, no sabe cómo llegar al liderazgo. No hay un entendimiento, no hay procesos claros dentro de las iglesias. Y la iglesia se vuelve una iglesia de culto. ¿Sí? Reducimos la iglesia a un culto dominical y se nos olvida configurar todo para que haya un proceso. ¿Okay? Y es importante, bastante importante los procesos. Dios hizo un plan eterno. Entiende el de tu zona y síguelo. Mire esta frase. El Dios del cielo, el Dios universal, grande y poderoso, Él hizo un plan y ese plan es eterno, amados hermanos. Y dentro de ese plan eterno, Dios tiene un plan específico para la zona donde usted quiere plantar. No importa la zona donde Dios lo ponga a plantar, en esa zona Dios ya tiene un plan y hace parte de su plan eterno. Entonces, ¿cuál es el consejo? Entienda qué Dios quiere hacer en el lugar donde Dios lo ha puesto y siga ese plan. No se invente un nuevo plan, siga el mismo plan que Dios tiene y hágalo de manera organizada. Lo primero que vemos en el texto, que yo encuentro en el texto, es la visión. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? El hombre tiene claro que va a edificar, ¿cierto? Ya tiene claro que va a edificar. Pero lo primero que tenemos que tener es una visión, porque la visión se vuelve un GPS, se vuelve un mapa, se vuelve una brújula que nos direcciona hacia algo que ya tenemos, una meta. Entonces, si usted empieza a construir una casa, es diferente a construir un local, por ejemplo. Si usted va a construir un edificio de 2 pisos, va a echar bases para un edificio de 2 pisos, ya no va a poder construir 3 pisos, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza, usted tiene que pensar para dónde va. El hombre del texto sabía que quería edificar una torre. Entonces hay que tener la visión clara. La visión le dice cómo va a terminar todo. ¿Ok? Tenemos que ver el futuro, el fin de las cosas. Lo primero importante en este pasaje, entonces, la visión. ¿Qué quiere Dios que edifique? Hay que preguntarle a Dios. No simplemente planear y poner una visión propia, sino preguntarle a Dios, ¿cuál es la visión tuya de lo que tú quieres hacer en este lugar? Lo siguiente es que debemos iniciar por el final. Si tenemos el final en la mente, posiblemente vamos a llegar a él. ¿Sí? Si usted dice, aquí tengo cómo va a terminar esto, usted va a trabajar y cada vez que se trate de desviar el asunto porque hay una dificultad, porque hay una escasez, porque hay un enemigo, porque hay algo que está impidiendo, usted va a recordar que hay un proyecto que Dios le dio y que ese es el proyecto que se va a querer implantar o poner allí. Así que es importante
esto, iniciar por el final. La visión también debe saber que usted plantará el concepto de iglesia que tenga. Lo que para usted sea iglesia, eso es lo que usted va a plantar y es por lo que usted va a luchar. Un ejemplo, si para usted es iglesia, un piano, un local, un piano y unas sillas, usted va a estar luchando todo el tiempo para sostener o mantener un local, un piano y unas sillas. Si para usted iglesia son una comunidad de discípulos, usted todo el tiempo estará luchando por tener una comunidad de discípulos, ¿sí? Entonces, el concepto que usted tenga de lo que es iglesia es el concepto por el cual usted consciente o inconscientemente va a estar luchando todo el tiempo, porque usted dice, yo voy a plantar una iglesia, pero para mí iglesia es esto, y como para mí iglesia es esto, entonces nosotros debemos tener claro qué es iglesia bíblicamente. ¿Ok? Me gustaría escuchar uno o dos conceptos de lo que piensan que es iglesia. ¿Qué es iglesia para ustedes? Las personas. Bien, personas. El objetivo es alcanzarlos para Cristo. Excelente, Martica. Muchas gracias. ¿Quién más le gustaría opinar? Eso es lo que Clara. según lo que dice el pastor, iglesia es el concepto que nosotros creemos, conceptuamos. Entonces, lo que nosotros conceptuemos, eso es iglesia. Si yo creo que iglesia es una piedra sería una iglesia. Entonces, mis amados, dentro de, gracias, mi hermano Manuel, se le escuchó poquito, pero bajito, pero gracias por su aporte. Amados, debemos tener claro entonces qué es iglesia. Y voy a decirle algo y antes que de pronto me apedre, usted me tire piedra en este momento, quiero que entienda el concepto todo. Nótese que Jesús en ningún momento nos dice, vaya y hagan iglesias. ¿Sí? Jesús dice, vaya y hagan discípulos. Porque el fin no era tener un templo, por ejemplo. La iglesia es una consecuencia de tener discípulos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una iglesia bíblica, es porque tenemos un grupo de discípulos. Así que el concepto más básico, claro, pequeño, pero profundo de lo que es iglesia y que he podido escuchar es la iglesia es una comunidad de discípulos. Una comunidad de discípulos. Entonces, si yo tengo esto claro, yo digo, lo que necesito es tener una comunidad de discípulos. Y cuando usted piensa en Jesús como modelo de creador de iglesia, se da cuenta que él trabajó fue en una comunidad de discípulos. Y cuando nos da la gran comisión, dice, vaya y hagan discípulos, comunidades de discípulos. Téngalos ahí y enséñenle todas las cosas. Ahora está de moda una película, se llama La Forja, no sé si se la han visto, pero en esta película hay un enfoque hacia esto. Forjar discípulos, tener una comunidad de discípulos. Entonces, tener claro en mi mente el concepto de iglesia, porque es por lo que voy a estar luchando la mayoría del tiempo. La visión es ver lo que Dios planeó para tu zona. Cuando tú puedes entender y ver en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, lo que Dios quiere hacer en ese lugar, cuando tú te proyectas en Dios y empiezas a ver gente convertida, familias transformadas, lo que Dios quiere hacer en la zona, Dios empieza a trabajar. Recuerde, es entender el plan de Dios y seguirlo, no es hacer un nuevo plan, es entender el plan de Dios y seguirlo. Entonces es necesario la visión dentro de la organización. Lo otro es la misión. Entonces, la misión, mire lo que dice el texto que estamos tomando en la conexión. No se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla. La misión es lo que necesitamos para acabar, para llegar a la visión. Eso es la misión.
el cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces este hombre tenía que sentarse y ver cómo iba a acabar, cómo voy a hacer el proyecto, cómo voy a hacer la visión que me propuse, cómo voy a terminarlo. La misión es la estrategia de Dios que se necesita para llegar a la visión. ¿Qué Dios quiere que yo haga para que cumpla la visión que Él tiene? El dinamismo que quiere que meta, la parte de trabajo, de acción que Dios espera de mí. Nótese que el texto habla de sentarse a planear. ¿Sí? No se sienta primero. Wow. A veces pensamos que sentarnos a planear es perder el tiempo. No sé si está visto gente así. No, lo que necesitamos es empezar a trabajar ya, pero se nos olvida que planear es trabajar. ¿Sí? Planear es trabajar, amados hermanos. Entonces, si nosotros no planeamos, nosotros nos vamos a quedar ahí sueltos. Por la escasez de agua en la capital del país, recientemente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento señaló que la resolución en proceso indica que los estados 1, 2 y 4 deberán estar en su momento. Denme un segundo que están que me llaman, que varios que no han ingresado el nuevo link. No sé, ahora sí. Pastor, sí, quería decirle, yo fui también uno de esos que como 15 o 20 minutos intentando, hasta que llamé a mi hermana María y chocó y me ayudó, pero varios me imagino que estarían así. ¿Qué más, Guido? Bien, mi pastor, que me le siga bendiciendo. Saludo a todos los pastores. Amén. Amén, amén. Muy bien, seguimos acá entonces. Pastor, estoy colaborando para el ingreso de las personas nuevas. Ya les estoy mandando el mensaje porque siguen entrando al link anterior. Entonces les estoy mandando mensajes, les estoy viendo el chat con el nuevo link. Borre, para por que favor, el link anterior, bórrelo, miedo. Si puede hacerlo, pues. Gracias. Entonces, sentarse a planear, dice, no se sienta primero y calcula. Eso es planeación. Hay algo que usan los orientales que le llaman el 80-20. Planeemos el 80% para ejecutar en el 20% del tiempo. Hay unos videos de construcción de los orientales donde hacen edificios en 20 días, en 25 días. Incluso hay videos donde hacen edificios en 3 días, 4 días. ¿Cómo lo hacen? Uno dice, pero ¿cómo hacen para hacerlo en 4 días? Porque se sentaron a planear por mucho tiempo cómo hacerlo rápido. ¿Ok? Entonces, amados, Dios no es simplemente un Dios que está improvisando. Dios es un Dios que ya hizo un plan eterno. Pastor, ¿y dónde está eso? En la Biblia. Dios está ejecutando un plan sobre la Biblia. Pero nosotros a veces somos una bola de improvisación rodando por este mundo. Y necesitamos sentarnos a planear. ¿Ok? Entonces, ese texto nos enseña, siéntese y calcule. Siéntese y calcule. Un principio allí. Mire esa frase, el que no planea para la victoria, ya planeó para el fracaso. El que no planea para la victoria, ya planeó para el fracaso. Importante esto. Y lo otro que tiene allí son procesos. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean, comiencen a hacer burla de él. Entonces, proceso es la secuencia de actividades con un objetivo de lograr los resultados específicos. ¿Ok? Una actividad, escúcheme esto, una actividad sin una línea de propósito, sin un objetivo, no sirve. Las actividades que sirven son las que están sobre una línea de procesos. ¿Ok? Entonces, usted está acá hoy porque está en una línea de procesos.
está viendo la primera habilidad. Pero si solo ve la primera habilidad, esto no le va a servir para nada. Hay gente que entra a ese tipo de talleres y dice, no, pero yo lo vi, no me sirvió. Pero uno debe preguntar si estuvieron en todo el proceso. ¿Ejecutaron las herramientas? Entonces, mire, dice que echa los cimientos, pero no hace más, ¿sí? Puso los cimientos, pero no siguió con el proceso. ¿Cómo le va a quedar la casa? A medias. Entonces, la idea es mantener el proceso, ser insistente en el proceso. Actividades desincronizadas no producen cambios a largo plazo. Por eso, hermanos, que los cultos no transforman mucho a la gente. Porque los cultos no son un proceso, a veces simplemente es un domingo un culto. Y a veces la gente no está en procesos de discipulado y no vemos transformación. Entonces, la clave para la transformación de las personas es que estén en procesos de discipulado. En los cultos usted va a encontrar milagros. En los cultos, sí, hay gente que se convierte, nace de nuevo, pero los cultos necesitan ser acompañados de otros procesos. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá entonces terminamos la parte de la conexión. Nos conectamos con la Biblia para ver la intención de Dios por medio del texto con respecto al tema que estamos tocando. Y nos vamos a la siguiente parte, a la parte número 2, que es la revisión. Vamos a hacer una revisión. Muy bien. La primera pregunta, ¿realizó la agenda de oración? ¿Quién de ustedes realizó la agenda de oración? Para estar orando por el lugar donde quiere plantar. Alce la mano el que lo haya hecho. Oscar Angulo, por ahí veo la mano alzada. Veo también a Margarita, a Luz. ¿Me podrían compartir, por favor? Buenos días para todos. Buen día. Sí, fue una gran bendición porque desde hace un tiempo atrás venía mirando y observando ese lugar. Por allá hay unos familiares también y ellos tienen como esa necesidad de escuchar la palabra. Yo los invité a la iglesia, pero les queda muy retirado. Y como antes de eso ya venía mirando esa parte, pues fue creo que el detonante para mirar hacia allá y estar orando por ese lugar. Estar orando y ya empezamos a hacer algunas conversaciones, pero estamos orando fuertemente porque es un lugar bastante complejo por la inseguridad, por todo lo que se mueve, drogadicción, pero estamos orando que el Señor nos abra puertas en ese lugar. Ya un familiar me habló de facilitarnos un lugar, sino que ya está acomodándose. Pero estamos orando para que Dios obre de una manera especial. Gracias. La primera intención válida es la oración, porque la oración va abriendo las puertas. Aquí nos están compartiendo Oscar y nos dice, ya se está cuadrando el lugar. Excelente. Por orden, aquí iría Margarita y por el orden que yo veo la mano alzada y Jenice. Buenos días para todos. Sí, profe, nosotros hace algún tiempo hemos visualizado 2 lugares. Mi esposo y yo tenemos 2 lugares en oración hace tiempos que el Señor nos ha puesto para poder plantar una iglesia de asambleas de Dios en nuestro municipio y en un municipio vecino que no cuenta con asambleas de Dios. Entonces hemos estado en oración, que el Señor nos muestre cuál de esos 2 lugares y nos apareje pues el tiempo y la situación para poder plantar ahí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Margarita. Buenos días, pastor. Buenos días, Buenos pastor y hermanos. Nosotros, así como le decía el pastor, estamos orando por Roldanillo. En Roldanillo no hay asambleas de Dios.
hay una persona que está viniendo de Roldanillo a la iglesia que se está abriendo y está pues creciendo en Zarzal. Y como dice el pastor, definitivamente no es culto, sino que son procesos de formación. Entonces nos estamos reuniendo en la célula. Esta persona viene desde Roldanillo porque pues tenemos que crecer en conocimiento también en la palabra. Y allí también oramos y yo sé que ella está orando en Roldanillo y yo también estoy orando desde acá porque finalmente es todo el Valle del Cauca y el mundo necesita del Señor. Entonces estamos orando por Roldanillo. Muy bien, gracias, mi hermana. Yanice, los que tienen la mano alzada, tranquilos que voy a seguir preguntando otras cositas, así que no se Buenos me... días, Pastor Gilder y hermanos. Bueno, nosotros estamos en el departamento del Chocó, en un municipio que se llama Ismina. Estamos orando todos los días a las 3 de la mañana con un grupo ya de hermanos. Nos estamos congregando, reuniendo en la sala de mi casa. Y ahora le pedimos a Dios que nos dé como un lugar porque ya no cabemos. Y de los que ya estamos aquí, hay unos que vienen de muy lejos, o sea, de otro municipio, que es el Cantón. Y entonces estamos orando para iniciar una plantación de una iglesia allá en el Cantón para que esos hermanos no vengan hasta Ismina, ¿sí? Entonces, sí serían ya 2 iglesias en plantación. Dios me lo bendiga. Excelente. Me voy a otra pregunta para que me ayuden los que tienen la mano alzada. Ya identificó los posibles plantadores. Puede ser usted mismo, ¿no? Puede ser usted mismo. O ya identificó a alguien que va a trabajar con esa persona. Pastor Edwin, la hermana Alicia, que tiene la mano levantada. Ok, pastor. Sí, identificamos, sí, señor. Estamos formando unos líderes especiales para el tema de plantación de iglesias, tanto en formación como en tema evangelístico también, para que tengan como las habilidades para tratar de lidiar con personas que no conocen. O sea, que usted ha sido intencional en mirar personas de su propia congregación y darle la oportunidad para que... Recuerde que una nueva iglesia también es la oportunidad para un nuevo ministro. Amén, así es. Sí, y hay gente, no es que tenga una iglesia pequeña, ¿no? En las iglesias pequeñas también Dios llama gente, amados hermanos. Amén. Sí, hay gente también que llama. Mi hermana Alicia, ¿quería decir algo? Sí, mi hermano, así como decía de la oración, voy a hacer corto en el testimonio. Empezamos a abrir la obra aquí en la ciudadela metropolitana de Soledad. Hay una hermana que es del Piñón y tuvo una inquietud de que la hermana necesitaba que orara por ella. Y yo le dije, déjeme, yo me meto en oración primero y me metí en oración y esta alma recibió al Señor por teléfono en el Piñón Magdalena. Okay. Y entonces allí para mí fue un asombro porque esperaba que fuera una sola familia. Y cuando llego allá, después del proceso como de 2 meses, con ellos por teléfono me pedían peticiones y yo seguía orando, pero pensaba que era la misma familia. Y cuando llego allá había más de 30 personas y como había bastantes niños. Wow. Por una obra que el Señor hizo en esa familia y en otro señor se fue extendiendo y no son ni vecinos, sino de otros barrios. Y bueno, y ahí excelente. ¿Y ya tiene alguien identificado para enviar allá, hermana, o usted va a ir? Yo voy con otra pastora acá que me colabora allá y entonces estando allá se formó y ahora tenemos ya 2 grupos allá en el Piñón Magdalena. Se puede. Señora, ahí estamos preparándolo, ya les di la consolidación y el discipulado y preparándolos para que ellos también sigan adelante llevando la buena nueva de salvación. Muy bien, nos vamos a la tercera pregunta y le doy el espacio a Johnny. La tercera pregunta es, ¿predicó el llamado a plantar? El llamado que las personas tienen. Johnny. Buenos días. Somos de acá del Cauca, Popayán, Cauca. Cuando dice identificar los posibles plantadores,
nos hacíamos la pregunta con mi esposo eso, bueno, ahí le están haciendo la pregunta al pastor o nos están haciendo la pregunta a nosotros, porque nosotros no identificamos a nadie, pero entonces cuando usted dice, no, posiblemente puede ser usted, entonces ya miramos que somos nosotros porque en el Cauca hay varias obras que se están abriendo, como en Timbío, en Piendamó, aquí en la misma ciudad también se está abriendo. Entonces el pastor nos dijo, ustedes deben de mirar lo que es plantar iglesias para formarse. Entonces nos estamos dando cuenta que lo que el pastor quiere es que nosotros seamos esas personas Plantadores. para ir a plantar y como le decíamos a mi esposo, estamos dispuestos y estamos en oración para saber en cuál de esos municipios ir, a dónde ir y pues poder, la siguiente pregunta que dice, predico del llamado a plantar, no predico, pero estoy escuchando el llamado con mi esposo. Excelente. Nos vamos con la última pregunta. Con el mapa de iglesias que tienen en su sección el coordinador o el presbítero, ¿usted ha elegido un lugar a plantar? ¿Lo hizo de esa manera o Dios simplemente le mostró un lugar que también es totalmente válido? Entonces, recuerde que con el mapa usted dice, bueno, un lugar donde no hay, lo puede sacar. ¿Quién más? A ver, le voy a dar espacio a la hermana Luzmila, que no le ha dado participación. Buenos días, mis pastores, Dios les bendiga. Amén. Teniendo en cuenta, hermano, el mapa, porque ya lo socializamos en la sesión, entonces estamos orando por esos municipios que fueron asignados para cada pastor, porque con el presbítero, él nos asignó a cada pastor 3 municipios, y entonces en mi caso me asignó a Certegui, a Yuto y Lloró, y entonces estamos orando por esos 3 municipios, también por el municipio del Carmen de Atrato, que le correspondió al pastor Isaías y nos pidió que le ayudáramos en oración. O sea que esa es la oración que estamos haciendo en estos días. Dios les bendiga. Muy bien. Amén. Mire el versículo con que terminamos acá. Dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Se lo repito, el que al viento observa no sembrará. O sea que una iglesia no se siembra simplemente pensando y observando o pensando, ay, ¿será que voy? ¿Qué hay que hacer? Si usted ya vio una necesidad, hermano, empiece por lo menos orando y haciendo una visita exploratoria. Voy a ir hasta ese lugar. Dios está poniendo un lugar en mi corazón. Voy a ir a visitar ese lugar a ver qué pasa allá. ¿Sí? Entonces, no se quede observando y pensando. No, el sembrador, cuando tira la semilla, el viento se la puede llevar. ¿Sí sabía? Entonces, los que se quedan pensando, ay, ¿será que el viento se me va a llevar la semilla y no la tira? Jamás van a sembrar. Usted tiene que tirar la semilla si se le pierde una parte. En la plantación hay sacrificios, pero en la plantación tiene que haber voluntad, hermanos. Voluntad. Más que sentimientos, tiene que haber voluntad. Quiero hacerlo. El que al viento observa, no sembrará. No se quede más observando el viento. Hoy hablaron unos y los felicito por dar su testimonio. Si alguno está allí pensando, pastor, yo todavía no he hecho nada, quiero animarle a que no mire más al viento y se atreva. No tenga miedo de fracasar. Tenga miedo de no intentar. ¿Ok? Tenga miedo más bien de no haberlo intentado. Es mejor llegar al cielo y decirle, Señor, lo intenté y no pude. A llegar al cielo y decir, ni siquiera lo intenté. ¿Ok? Pero creo que si usted lo intenta, Dios lo va a ayudar. Amén. Eso creo, esa es la fe. Muy bien, nos vamos a nuestro tercer punto, la exposición del tema de hoy, que es el plan de plantación. Vamos a hablar de un plan de plantación. Vamos a empezar a destruir de nuestra mente la plantación improvisada. La plantación tiene un plan, ¿sí? Y lo primero que tiene el plan es una dirección. Necesitamos saber para dónde vamos.
con la plantación. Entonces, lo primero que vamos a tocar es la dirección. La dirección tiene que ver con 3 subpuntos: la visión, la misión y los valores. Para saber para dónde vamos, necesitamos una visión. Y allí les puse una imagen acerca de cómo nosotros saber dónde vamos. Y una brújula es un elemento que se usaba en la antigüedad para decir vamos para allá. Hoy usamos el GPS, ¿no? Para decir para dónde vamos, pero necesitamos una brújula. ¿Por qué? Usted empieza a plantar algo y empiezan a llegar dificultades. Llega una persona que le quiere implantar una visión nueva. La persona viene con unos pensamientos. Viene otra persona que viene y trae cierta dificultad. O sucede algo en la zona y uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? Pero cuando uno tiene una dirección, uno no se pierde. Por ejemplo, usted sale para una dirección en su carro, pero en el camino que usted normalmente toma se encuentra que lo taparon, ¿cierto? Como está pasando ahora en Cali, están haciendo tantos arreglos, uno coge el camino habitual y lo tapan. ¿Qué hay que hacer? Desviarse de un momento del camino, pero regresa uno porque tiene clara la dirección. ¿Me hago entender? Aunque por un momento le tocó hacer un desvío, vuelve a tomar la dirección porque usted tiene clara para dónde va. Así sucede con la visión. La visión hace que aunque haya momentos donde no puedo seguir por donde pensaba seguir y me tengo que desviar, vuelve y retome porque sé para dónde voy. ¿Soy claro con eso? Entonces, amados, las personas que plantan iglesias, que fundan iglesias con una visión clara, son personas que no pierden el norte. La visión me da ánimo, la visión me da esperanza, amados hermanos. La visión me da confianza en Dios. Cuando la visión yo sé que Dios me la ha dado. Dios me dijo de esto y voy para allá. Y voy a pasar dificultades, sí, pero voy para allá, voy a hacerle. Entonces vamos a ampliar un poquito cada uno de esos 3 subpuntos. Lo primero es la visión. Necesario que sea de Dios. Esa es la gran diferencia de una empresa secular a plantar una iglesia. Que la empresa secular, la ambición es del dueño. Pero como estamos plantando una iglesia que es de Dios, necesitamos que la visión sea de Dios. ¿Sí? Conocer su plan para su zona de plantación. Preguntarle en ayuno y oración, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú me llamaste, Señor, si tú me has presionado, si tú de una u otra manera me has venido acosando, llevando a que haga esto, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor? ¿Ok? Así, Señor, entonces saque días para ayunar. Yo necesito claridad, Señor. Necesito que tú me digas, que tú me hables. ¿Qué es lo que quieres hacer en este lugar? Y Dios le va a hablar de alguna manera. Lo hermoso de Dios es que Dios sabe hablarnos. De alguna manera va a venir la voz y le va a decir, te va a poner un sentir en tu corazón muy firme, te va a hablar de alguna manera, te lo va a decir. Entonces es importante preguntarle a que nos llamó. Lo siguiente es recordar las promesas ministeriales de Dios para él en la plantación. Es decir, hago una lista, diga, Dios que me ha hablado, ¿sí? Dios que me ha venido hablando hace años o hace poco. Y saque una lista de esas cosas que Dios ha venido diciéndole, mire, yo quiero hacerte esto. Yo quiero hacer esto contigo. ¿Ok? Eider Martínez. Mis hermanos pastores, muy buenos días. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mi hermano, yo quiero comentarle algo con respecto al tema de la visión que estás compartiendo allí. Y es verdad, o sea, la visión ha sido extender nuestra visión de Cristo en el Cauca, ¿sí? Y esa ha sido una de mis llamados en estos días con el Señor, de extender la visión y plantar iglesias en todos los municipios del Cauca. Y en los cuales estamos empezando en Piendamó. Pero te cuento, ha sido una situación que humanamente difícil de llevar. Si no tenemos el respaldo de Dios, como lo estás hablando allí, que Él fue el que llamó, o sea, nosotros nos frustraríamos, porque me han pasado infinidades de cosas abriendo Piendamó. Se cerraron las puertas económicas, se cerraron los transportes, el vehículo golpeado, la gente se empezó a disipar, y hay mucho obstáculo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Señor, tú me llamaste.
¿Qué es lo que tú quieres? Me estás confirmando a través de esta enseñanza de plantación de iglesias el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Gloria y segundo, a Dios. Y Dios me dio palabra a través de Job, diciéndome que todo lo que nos sucede, Él lo permite para formar nuestro carácter y llevarnos a un nivel de fe más grande del que tenemos. Gracias por compartirnos, Ediel. Entonces, amados, mire, no pierda la visión de lo que Dios le ha dado, no pierda el ánimo, recuerde las promesas. Haga un listado de esas promesas, ¿sí? Haga un listado. ¿Qué me ha dicho Dios? Tenga 2, 3 promesas, pero yo quiero que usted las plante en un papel, no solo en la cabeza. Quiero que haga un listado, porque de allí va a partir una visión muy fuerte de Dios para lo que Dios quiere hacer con usted, ¿sí? Y redactarla en bruto, ¿sí? El plan, lo que Dios le ha mostrado en ese ayuno, en esa oración, Dios quiere hacer esto en mi zona, y las promesas que Dios le ha dado. Y coja esos 2 elementos y únalos y haga una visión en bruto. Sí, entonces Dios quiere hacer esto porque Dios me ha prometido eso. Hágala en bruto, así que de grande, pero hágala. Quiero que la haga ahí. Después la vamos a pulir, pero va a empezar así. Eso es lo que va a ser al principio. Porque necesitamos tener clara la visión de Dios. ¿Sí? Ahora, si ya cuando tenga la visión en bruto, tiene que mirar que esta visión tenga un propósito claro y que ese propósito sea inspirador. ¿Ok? Que cuando la gente escuche ese propósito diga, yo me quiero unir a eso. Lo otro, ya cuando la tenga en bruto, acórtela, ¿cierto? Sin perder la esencia, que la esencia quede completa. Quite lo que está repitiendo. Uno muchas veces en la visión repite palabras, vuelva de textos grandes, vuélvalos a una oración, de las oraciones, conviértalos en palabras y que tenga máximo 3 oraciones en su visión. Para que la gente cuando la escuche la memorice. Que la visión sea clara y sencilla. Que la pueda entender un niño, que la pueda entender una ama de casa. No haga una visión tan compleja que usted necesite un teólogo para explicarla. ¿Listo? Haga una visión clara y sencilla. Que sea desafiante pero posible. ¿Listo? ¿Qué es una visión desafiante y posible? Le voy a poner un caso contrario. Usted está en una comunidad de 10,000 personas y usted para desafiar a la gente dice, aquí vamos a hacer un templo de 15,000 personas. ¿Y cuánto tiene la comunidad? 10,000 personas. Entonces, ¿usted qué va a pensar cuando escucha eso? Eso no es posible, porque ¿por qué vamos a hacer un templo de 15,000? Entonces, tiene que tener una concordancia que sea desafiante, pero que sea posible. Futurista, pero no eterna. ¿Qué significa eso? Que la gente diga, bueno, lo vamos a poder desarrollar en 5 años, bueno, lo vamos a poder, pero no que diga, uy, no, vamos a necesitar, hermanos, 100 años para poder desarrollar esta visión, 200 años, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer una visión que sea alcanzable. Por eso la visión se trabaja a mediano y corto plazo y luego se va renovando. Que sea enfocada en las 5 funciones. Con las siglas PESCA, ¿no? Evangelizar, discipular, ¿sí? El evangelismo, el discipulado, la comunión, que tiene que ver el servicio, y la adoración, que tiene que ver con la obediencia. Recomendaciones. Poner el qué. ¿Qué vamos a hacer en la visión? No ponga el cómo en la visión, porque eso pertenece a la misión. No ponga cómo lo vamos a hacer, sino qué vamos a hacer, para que no le quede grande y después vuelva y repita cómo lo va a hacer. Simplemente cómo, el qué, ¿cierto? Por ejemplo, usted va a ir de vacaciones con sus hijos. Entonces le dice la visión, hijos, vamos a ir a Cartagena de vacaciones, gloria a Dios. No le va a decir cómo va a ir hasta ahorita, solo le va a decir dónde va a ir. ¿Sí? Entonces la visión diga el qué, pero no le meta el cómo porque se agranda. El cómo después lo va a meter en la misión, va a aclarar en la misión. No ponga el nombre, es obvio.
Entonces no ponga usted el ministerio, luz a las naciones de los últimos tiempos, tiene como visión. No, es obvio. Eso ya no se usa. Antes se ponía todo el nombre de la institución. No. Cuando uno ve en la pared de una institución, ya sabe que es la visión de la institución y el nombre sobra. ¿Ok? Entonces no ponga el nombre. Eso es una recomendación, no es una camisa de fuerza. No repita sinónimos ni conceptos. Si usted ya dijo un concepto, no lo vuelva a repetir dentro de la misma frase. Si dijo un sinónimo, no lo repita. Si usted tiene dos palabras que son similares dentro de la visión, vuélvala a una sola palabra. Si tiene tres, vuélvala a una sola palabra. Importante. Poner cantidad o tiempo. Si lo hace, si usted pone cantidad, por ejemplo, en la misión, no ponga cantidad en la visión. Solo póngala en una de las dos. Si pone tiempo en una, no ponga tiempo en la otra. ¿Ok? Para que no quede allí dos veces y le agrande. Estas son recomendaciones. Estas recomendaciones, todo lo que les estoy enseñando va a quedar en la plataforma de Google Classroom para los que se están ingresando también a la plataforma. Aquí vamos a ver unos ejemplos de visión. Le voy a leer 1 o 2, pero le voy a dejar 10. Estos 10 ejemplos son de visiones de empresas multinacionales que han sido de influencia en el mundo. Por ejemplo, la de Apple. Ser la mejor empresa del mundo con los mejores productos del mundo. Simple. ¿Sí? Amazon. Ser la empresa más centrada en el cliente del mundo donde puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. Microsoft. Ayudar a las personas y empresas de todo el mundo a realizar su potencial completo. ¿Sí nota? Son 1 o 2 oraciones y ya. ¿Ok? Allí le voy a dejar, mire, tenemos la de Google, tenemos la de Tesla, la de Facebook, la de Samsung, la de Coca-Cola, la de Nike y la de Disney. Le dejo todo eso ahí para que se inspire un poco. Nos vamos con la misión. ¿Qué desea Dios que la comunidad de fe haga? ¿Cómo quiere Dios que la comunidad trabaje? La misión responde al cómo logramos la visión. ¿Cómo lo vamos a lograr? Que tenga un respaldo bíblico. Que esa misión tenga un versículo allí incluido o parte de lo que la Biblia dice, de lo que debemos hacer. En pocos verbos explique qué hacer. Use verbos, porque los verbos recuerde que son dinámicos, son acciones. Y como la misión responde a acciones, entonces su misión tiene que tener unos verbos que tengan una secuencia de trabajo. Ya lo vamos a ver. Le voy a dar en este caso ahorita 2 ejemplos. Aquí están los ejemplos. Esta es la iglesia de Rick Warren. Y esa es la misión de la iglesia de Rick Warren. Amar a Dios y amar a las personas a través de los 5 propósitos de la iglesia. Adoración, ministerio, evangelismo, comunión y discipulado. Él está basando en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás también a ¿quién? A tu prójimo. ¿Sí notan ahí? Además, lo está basando en los verbos que pertenecen a las 5 funciones. Adoración, ministerio, que tiene que ver con servicio, evangelismo, comunión y discipulado. Entonces, dentro de la misión, ¿sí nota el proceso que él tiene allí? Son verbos que tienen una consecuencia, que tienen un proceso. Y voy a poner aquí otro ejemplo hipotético de esta misión. Por medio de grupos pequeños saludables o GPS, grupos pequeños saludables, evangelizar, discipular y bautizar una persona cada 6 meses. ¿Sí? Si usted tiene una misión como esta en la iglesia y alguien la lee, ¿cree que entiende qué es lo que tiene que hacer? Sí. ¿Sí o no? ¿Y es largo? No. ¿Cualquiera lo puede entender? Sí, total, Cualquiera. pastor. Cualquiera lo entiende. Cualquiera lo entiende.
Entonces, no, pues, no, a veces tenemos una chorrera de cosas que, lo que le digo, necesito un teólogo para explicarlo. Enredado y largo. Necesitamos cosas puntuales. Mire los verbos: evangelizar, discipular y bautizar, hermano. 3 verbos que usamos ahí. Eso es lo que vamos a hacer, hermano, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en un ciclo que cada 6 meses hayamos evangelizado, hayamos discipulado y hayamos bautizado a una persona. Listo. Tiene tiempo, tiene metas, tiene números. ¿Sí? Esa también le va a quedar aquí para que usted la use. ¿Ok? Los valores. Son nuestra norma de conducta, cultura y decisiones. Por los valores que usted toma las decisiones, con los valores que usted resuelve los problemas. ¿Sí? Con los valores que usted se mantiene firme. Están en el cuerpo ministerial e iglesia. Es decir, el pastor tiene los valores, los líderes tienen los valores, la iglesia tiene los valores. Basado en las 5 funciones. Es decir, que para nosotros tiene que ser un valor evangelizar. Hermano, recuerden, el primer valor que debe estar funcionando en la iglesia es el evangelismo. Porque si ese valor no funciona en la iglesia se paraliza en crecimiento. Entonces, ponemos de 5 a 6 valores, recomiendo 5 y puede ser cada uno de los valores enfocado a cada una de las funciones. Un valor por el evangelismo, un valor por el discipulado, ¿cierto? Un valor por el servicio, un valor por la comunión, ¿sí? Mantener esa comunión entre hermanos, y un valor por la adoración, que es obediencia, y la adoración lleva la transformación al cambio. Aquí están los 5: proclamación, evangelismo, enseñanza, que es discipulado, servicio, que es ministerio, comunión, que tiene que ver con el cuidado de unos con otros, y la adoración, que tiene que ver con obediencia. Listo. Entonces ya vimos cómo mantener la dirección. La dirección se mantiene con la visión, la misión y los valores. Si usted tiene eso allí claro a la hora de plantar, mire que usted todavía no ha ganado la primera persona, pero ya tiene un proceso para cuando se gane el primero, ya sabe por dónde meterlo. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro acá? Usted ya dice, bueno, no me he ganado todavía el primero, todo eso está en el papel y que Dios me ayude. Pero eso ya tengo un proceso claro lo que voy a hacer con ellos. Entonces luego viene el análisis. Necesitamos hacer un análisis. Ya tenemos, como estamos planeando, nos sentamos a planear, ¿sí? Porque eso fue devocional, sentarnos a planear. Vamos a escribir la visión, vamos a escribir la misión y vamos a escribir los valores. Todo esto alineado con los 5, con las 5 funciones. Esto alineado con las 5 funciones. Cuando tenga como que las personas entren y esas 5 funciones los lleven un proceso, ya tengo todo esto listo en el papel, escrito. Ahora voy a hacer un análisis y ese análisis va a ser un análisis de la comunidad. Va a ser un análisis espiritual de la comunidad, un análisis geográfico y un análisis circunstancial. Ya les voy a explicar los 3 análisis. ¿Sí? Esos 3 análisis los vamos a hacer. Análisis espiritual. Vamos a usar este texto. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Dios entrega territorios. ¿Cuánto lo creen? Dios entrega territorios. Pero ¿dónde se gana primero el territorio? En el mundo espiritual. Antes de ganarse un lugar en el mundo físico, hay que ganarlo en el mundo espiritual. Por eso es importante el análisis espiritual del sector. ¿Ok? El objetivo del análisis espiritual es ganar la atmósfera espiritual del lugar. En ese lugar hay una potestad, en ese lugar hay un principado, en ese lugar hay demonios influenciando a las personas. Y nosotros tenemos que llegar a derrumbarlos con el poder de Dios. Amén. Se puso bueno. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Héctor. Amén. Sí, entonces aquí lo primero es tomar posición espiritual. Tomar posición espiritual. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la acción?
hacer una caminata de oración, observando, rompiendo y poseyendo el lugar. Es decir, usted va caminando, va mirando qué hay, y si encuentra un centro de brujería, usted va orando por eso. Pero usted lo va a hacer disimuladamente. Usted no se va a ir, hermano, con una Biblia grande, esas católicas, con un poco de hermanos gritando por la calle, con panderetas, porque van a decir, esos están locos, ¿no? Usted se va a ir caminando y va orando en su mente. O pueden ir, si el sector es grande, pueden ir suave en un carro y van orando por el lugar. Y van anotando si tienen que anotar algo y van diciendo en el nombre de Jesús, se cae esto. Y va haciendo la caminata de oración. Lo siguiente es el análisis geográfico del sector. Voy a leer números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, mira qué le dice Dios a Moisés que debía hacer. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Listo, Dios le dice, yo les voy a entregar la tierra, pero necesito que ustedes vayan y vean qué hay en la tierra. Entonces ustedes van a hacer un análisis geográfico. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la ubicación geográfica, barrios, parques, calles, cómo es la economía de aquel lugar, cuántas tiendas hay, cuántas droguerías hay, ¿ok? ¿Quién es el presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿Quiénes son los líderes del sector? Usted va a empezar a investigar esto. ¿Ok? ¿Cuántas empresas hay? ¿De qué vive el sector? Bien. Jenicet, rápido, por cuestión de tiempo. Dios me la bendiga. Pastor Gilder, una pregunta. Lo que pasa es que yo había estado con usted también en el curso de plantación de iglesia y todo eso usted ya nos lo había enseñado. Entonces, ¿es necesario que yo continúe este curso o hay otra información? Estamos empezando y hay algunas informaciones nuevas y adicionales si las hay. Okay. Si lo quiere, pero la decisión es propia, ¿o yo? Okay. Gracias. Si cuando usted deje las tareas, yo no las haría nuevamente porque ya las hicimos, ¿cierto? La reporta, si ya las hizo, la reporta porque ya las hizo. Me vuelve a reportar. Muchas gracias. Muy bien. Acción. Hacer un mapa puede ser por Google Maps. ¿Sí? Usted va a hacer un mapa del sector y en ese mapa usted va a poner lo que hay en el sector, las droguerías y toda esa parte. Análisis circunstancial. Este análisis es qué está pasando en el lugar. ¿Qué circunstancias hay en este lugar? Mire lo que dice Mateo 9:36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús hizo un análisis de la comunidad y se dio cuenta de dos cosas. La comunidad estaba desamparada, la primera cosa. Y la segunda, la comunidad estaba dispersa. Y esto lo movió. Entonces Jesús conocía las circunstancias de la comunidad que iba a ministrar. Nosotros necesitamos conocer las circunstancias de esta comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Preparar un evangelismo y discipulado contextualizado. Si usted conoce, vea, el evangelismo es igual en fondo, lo que cambia es la forma. Los principios de evangelizar son los mismos, lo que cambia es la forma. Pero dependiendo de la necesidad de la comunidad, yo puedo llegar con un evangelismo personalizado a la comunidad. ¿Ok? Personalizado a la comunidad. Entonces, si usted ve que en la comunidad hay escasez económica y de pronto usted tiene cómo conseguir ropa para regalar, entonces usted hace un día, regala, por decir algo, 100 prendas de vestir. Y hace 100 prendas de vestir, le toma el nombre a 100 personas, con dirección, con todo, ¿sí? Entonces dice, hace el análisis, dice, aquí puedo regalar 100 prendas, me las consigo en las fábricas, prendas que tengan algún imperfecto pequeño, que no se note, qué sé yo, o ropa de segunda, y me voy y hago un listado de 100 personas o 200 personas, qué sé yo, y ya tengo una base de datos. Les hago una actividad antes de regalarle las prendas, ¿cierto? Y los evangelizo. Le hago una charla de emprendimiento, por ejemplo, y los evangelizo. ¿Ok? ¿Me está dando a entender? Entonces, dependiendo de la necesidad,
¿sí? Las circunstancias de la zona, yo puedo hacer un evangelismo personalizado. Ese es el objetivo. La acción, hacer una entrevista o encuesta, para usted conocer las circunstancias, uno, que el Espíritu Santo lo muestre, pero necesitamos acercarnos y preguntarle a las personas o qué necesidades tienen. ¿Listo? Eso es lo básico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí nos vamos a nuestro cuarto punto, que es el complemento. El complemento son las herramientas para hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer la caminata de oración? ¿Cómo vamos a hacer el mapa de la zona? ¿Y cómo vamos a hacer la encuesta o entrevista? Entonces, la caminata de oración no tiene nada misterioso. Lo vamos a hacer en grupos, ojalá no tan grandes, ¿sí? 5 personas, 3 personas. Si son 20, procuren no irse los 20 juntos porque puede crear un ambiente sospechoso en el lugar. Pueden irse por ejemplo, si son 20, pueden repartir en 5 grupos de 4 y ir orando por la zona. Mapa de la zona, usted puede entrar a Google Maps y poner el mapa de la zona. Recomendación, mínimo 8 cuadras, 8 manzanas. ¿Sí? Mínimo 8 manzanas. No tengo una visión tan baja que diga, no, yo solo voy a mirar 2 manzanitas, no más, no. Mínimo 8 manzanas. Escúcheme esto. A la redonda del lugar. Entonces, usted, donde está ubicado, mira hacia un lado 4 y hacia el otro lado 4 y trabaja con ello. ¿Ok? Eso es importante. Y va a mirar todo lo que hay en ese lugar, todo lo importante que hay en ese lugar. Por ejemplo, ¿por qué es importante los parques? Porque se vuelven sitios de evangelismo o sitios de actividades que podemos hacer públicas. Entonces es importante eso. Así lo podemos hacer. Lo siguiente es la entrevista o encuesta. Usted puede hacer una entrevista o encuesta personalizada, pero le voy a subir es la entrevista o encuesta que usted ve ahí, se la voy a subir al Google Classroom y usted la puede usar. ¿Listo? ¿Sí la puede ver? Ahí hay una entrevista que pregunta el nombre, va dejando los datos y va haciendo un análisis. ¿Qué es la idea? Que usted haga esta entrevista a por lo menos 20 personas para que tenga 20 opiniones del lugar. ¿Sí? Por lo menos 20 personas, ese va a ser el objetivo. Se sale a la calle y por lo menos 20 personas que le den este tipo de información. Esto es normal, ahora en día lo vemos en la calle, la gente preguntando acerca de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Póngase un chaleco, póngase algo, un carnet, pida ayuda con una asociación, pida ayuda con una fundación y por medio de la fundación puede también hacer la entrevista sin que parezca nada raro. ¿Sí? Y aquí están las tareas o prácticas. Tenemos 3 tareas: hacer caminata de oración, hacer el mapa de la zona y hacer la encuesta o entrevista. ¿Ok? Entonces, si ahí podemos parar, si se está muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta?